Capítulo 10. El under porteño. Iba a ver a Sumo en el Einstein. Para mí sigue siendo la mejor banda que hubo acá. Más allá de que una de las ventajas que tenía Luca era que casualmente cantaba en inglés. El gran problema del rock en castellano es el idioma, porque tratar de emular una música que se creó en la dinámica de otra lengua. Pero sigo pensando que Sumo es la mejor banda. No tanto la etapa más loca, con la piba inglesa que tocaba la batería. Pettinato pasó a ser como la inclusión del humor en la banda. Era como un tontón, pero muchas letras son de Pettinato. Y aparte la personalidad de Luca, sobre todo para esas dimensiones. Eso también cambia mucho. En un lugar chico la personalidad está ahí, es otro mambo. La vibración está en el pecho. Disfruté mucho de esa época. Indio Solari, en la revista La García. La segunda alineación de Sumo inauguró el Café Einstein, cuna y madre del under porteño de los tempranos 80. En mayo de 1982, Omar Chabán era un agitador cultural en potencia. Recién llegado de una larga estadía en Berlín, tenía una mente distinta junto a su novia, la actriz y modelo Katy Aleman. Crear un espacio de arte en donde todas las noches sucediera algo, teatro de vanguardia, muestras poco convencionales y bandas nuevas formarían las herramientas para intervenir la vida nocturna porteña. Ubicado en la avenida Córdoba, a metros de Pueyrredón, el Café Einstein tenía un cierto aire snob, pero se imponía un gusto inclusivo que buscaba incorporar a todo tipo de público. El espacio era muy reducido. Luego de cruzar la planta baja, una escalera conducía al bar en donde no cabían más de 60 personas. Chabán y sus socios, Sergio Einstein y Helmut Ziegler, conformaron una sociedad con la idea de no perder dinero y correr un poco la línea de lo permitido luego de 6 años de dictadura. El bar era una especie de living gigante con un escenario estrecho. El trabajo de restauración de la vieja casona contó con la ayuda de mucha gente, entre los que se destacaba el nombre de Pipo Chipolati, encargado de realizar la instalación eléctrica y líder de un grupo llamado Los Twists. Daniel Melingo, otro de los fundadores de la banda, había conocido a Luca Prodan en el festival en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires, mientras acompañaba como saxofonista a los Abuelos de la Nada. Sumo llegó al Einstein gracias a Melingo e inauguró, junto a los Twists, el escenario del mítico bar. Mientras la guerra de Malvinas avanzaba hacia un final anunciado, el 16 de mayo de 1982, los nombres más representativos del rock nacional convocaron a 60.000 personas en pos de un festival benéfico en la cancha de rugby del club Obras Sanitarias. La entrada adquirió el valor de un alimento no perecedero o ropa de abrigo para los soldados argentinos. El título del encuentro devolvió favores a los países del continente que apoyaron la aventura armada del general Galtieri. El llamado Festival de la Solidaridad Latinoamericana escondía la misma bipolaridad que cubrió a la Plaza de Mayo vivando un dictador. Para los organizadores, Daniel Greenback, Alberto Hanian y Piti Iñurrigarro, el megaconcierto tuvo una característica pacífica y en ningún momento significó un apoyo velado al gobierno militar. Ante la prohibición de emitir canciones en inglés por la radio, el rock argentino comenzó a ganar espacios impensados antes del 2 de abril y dejó de ser un ruido marginal para transformarse en una herramienta institucional. Charly García, Luis Alberto Spinetta, Lito Nevia, Nito Mestre, León Gieco, Tantor, David Lebón, Rubén Rada, Cantilo Durie, Fantasía, Ricardo Soule, Raúl Porchetto, Dulce 16 con Papo como invitado
y el dúo Moro-Satriani aceptaron formar parte del cartel solidario, mientras que Virus, la banda de rock frívolo, según la prensa especializada de la época, dijo no a una invitación que consideraba desagradable. Los Violadores siguieron el mismo camino. Sumo, por supuesto, no figuraba en la agenda de ninguno de los organizadores. La música progresiva nacional, que es parte de un lenguaje universal de amor y comunicación, se hace presente en este momento histórico para ratificar la voluntad constructiva de un pueblo en paz. Con esas palabras, a cargo de los presentadores Juan Alberto Badía y Graciela Mancuso, arrancó una jornada de casi 5 horas con transmisión en directo por radio y televisión. Una enorme ceremonia para millones de argentinos dominados por sensaciones confusas: identidad nacional, reclamos justos, bronca contenida, falso patriotismo y una honda preocupación por aquellos chicos en las islas trastocaron la sensibilidad de un pueblo aturdido ante el estado de las cosas. El rock tampoco fue ajeno a ese desorden emocional. Nadie sabe si algo de lo recaudado llegó a puerto argentino o quedó varado en algún kiosco del Fondo Patriótico. La imagen final del multitudinario concierto, con un escenario poblado por músicos unidos en las estrofas de Algo de Paz, el tema de Porchetto, aún persiste como un gesto de inocencia y escasa madurez política. El número 75 de la revista El Expreso Imaginario mostraba en una tapa una foto color de Pedro Aznar y otra de Brian Eno. En el interior, justo en la página 35, aparecía por primera vez en medio de alcance nacional un reportaje de la banda de Luca Prodan. Unos meses antes, en la misma publicación, Sumo apareció en la sección Rutas Argentinas, con un breve comentario que mencionaba la partida de Stephanie Nuttall. El segundo era mucho más importante y con la firma de Alfredo Rosso. Reflejaba con elogios y exactitud el show realizado el 1 de mayo en la Cofradía. Pero la edición de octubre significó el primer acercamiento al imaginario de Luca Prodan. El título de la nota era Sumo, sorpresa en el pub. Sobre la parte inferior podía verse una foto en blanco y negro, obra de Claudina Pugliese, que incluye a un quinto integrante. No era otro que Roberto Pettinato, quien firmó el texto bajo un alias, León Melquiades, y no incluyó su nombre real cuando citó a cada uno de los integrantes del grupo. En octubre, cuando la revista llegó a los kioscos, Pettinato ya hacía meses que formaba parte del grupo. Llegó a Sumo por obra y efecto del azar, respetando la mecánica que vio nacer a la banda. Cuando realizaron la entrevista, el joven director del Expreso cargaba un saxo y Luca lo invitó al ensayo una vez que terminó la charla. Sin ajustar detalles ni responsabilidades, Pettinato pasó a formar parte de la familia Sumo, del mismo modo en que habían hecho Sokol, Lafuncho o Arnedo. Alcanzó con el visto bueno y el pulgar extendido de Luca para sellar su ingreso. Poco ayudó la entrada del periodista a difundir la banda. El Expreso Imaginario dejó de existir en enero de 1983. Unos meses antes de la demorada publicación de la entrevista a Luca Prodan, Sumo festejó en el Café Einstein sus primeros 50 shows, una cantidad exorbitante para un grupo Nobel. También participó en formato reducido en el festival realizado en el Polideportivo de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Ahí Luca reemplazó en varios temas al cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La noche del 21 de septiembre, Carlos Solari se negó a asistir a la reunión de bandas por una vieja consigna: tocar solos y de noche. La negra Poli, manager del grupo multidisciplinario, decidió invitar a Luca, quien a su vez incluyó a Pettinato en la excursión platense.
Polly y Sky Beilinson ya eran habitués de Einstein y tenían un especial afecto por el cantante italiano. Hubo un par de ensayos previos en la casa de Rocambole, diseñador y responsable de la imagen de Los Redondos. En la vieja casona de diagonal 74, casi 48, Luca y Pettinato estrecharon vínculos estéticos y etílicos con los músicos ricoteros. Aquella noche de primavera, Luca cantó Nene Nena, Criminal Mambo y Mejor no hablar de ciertas cosas. Este último tema pasó a formar parte del setlist de Sumo y Los Redondos nunca más volvieron a tocarlo. Casi un pago silencioso ante el gesto generoso de Luca aplatarse frente a un público desconocido que nuevamente esperaba a Riff. Sumo permaneció en quinteto durante poco más de un año. Estrenó en vivo en cuanto escenario estuviera a disposición. Algunos estaban bastante alejados de los centros urbanos y no habían sido visitados casi nunca por el rock. La banda giró por Entre Ríos y tocó en ciudades como Federación y Chajarí como destinos exóticos del país. Esa mini gira tuvo como invitados a los hermanos de Luca, Andrea y Micaela. Habían llegado a Buenos Aires para comprobar de primera mano todo lo que no podían creer de modo epistolar. Flavio Casanova. En el Polideportivo Los Redonditos tocaron con Luca como cantante y fue, qué bueno, como cambio de esto, nada que ver. Yo ya había visto a Los Redondos y Luca les dio otra polenta. Ese día Luca no se movía mucho, hacía gesto con la mano, pero le alcanzaba con eso. Ahora lo escucho y no me parece que tuviera una gran voz, pero en esa época me parecía muy bueno. Creía que era el mejor cantante que había acá. Germán da Funcho. Roberto nos hizo una nota y nosotros de ahí nos íbamos a ensayar. Obviamente estábamos muy fumados y le dijimos, ¿querés venir a ensayar? ¿Querés venir con nosotros? Vení. Se prendió como una garrapata. Entró a Sumo como lo haría típicamente hoy en cualquier lado. Hola, soy Roberto Pettinato. Alfredo Rosso. El cambio en Sumo fue de a poco a partir de la salida de Stephanie. El segundo Sumo había perdido esa cosa primal de los primeros tiempos. Cuando se fue Stephanie, la banda tuvo que agarrar el cincel y el martillo y picar piedras. Tocó en todas partes, porque, francamente, Stephanie debe haber estado en 10 shows, no más que eso. El segundo Sumo tocó mucho, incluyendo cuando ya se volvieron un quinteto con Pettinato. Estuvieron 3 años tocando en lugares imposibles como el Marqués, ahí en la calle Cabrera de Palermo, o los contrataban para animar una fiesta. Me acuerdo de ver un montón de ejecutivos hablando entre ellos, un ruido bárbaro de voces y a Luca cantando y cagándose de risa de ellos. Esas situaciones se daban, porque tenían un manager que los llevaba a esos lugares. Me acuerdo en el IFT, ya con Pettinato, que uno de los que estaban en la platea le gritó, «Pettinato, a la redacción». Roberto todavía era el director del Expreso Imaginario. Germán da Funcho. Roberto vino con el saxo hasta Hurlingham y zapó arriba de lo que tocábamos nosotros. Tengo imágenes de Roberto en esa época que me vienen ahora a través de los años. Él no podía creer lo que estaba viviendo, con todo lo que ama Nueva York y el rock en inglés. Estaba con un grupo que cantaba canciones de Joy Division y John Martyn. Para él era demasiado. Diego Arnedo. Pettinato entrevistó a Luca para una nota que hizo en el Expreso Imaginario. Le pareció simpático y después nos llamó a Germán, a Alejandro y a mí para hacer una continuación de esa entrevista a Sumo. En algún momento le dijimos, ¿por qué no te venís al ensayo? Él respondió, sí,
Ya Luca me había dicho. Bueno, voy. Agarró el saxo y se vino con nosotros a un ensayo en la casa de Timmy. Después empezó a venir sin pensar mucho qué era lo que quería hacer, ni si estaba bien o mal que viniera. El tema es que venía, hasta que obviamente a Luca le gustó que estuviese. Timmy McCann. Fueron a una entrevista con Petty sin Luca. Estaban Germán, Alejandro y no sé si Diego. Se juntaron al mediodía y a la tarde volvieron con él a Hurlingham para tocar. Pettinato se acopló solo en la cosa. El que sí no seguía mucho era Alfredo Rosso. Venían otros del Expreso Imaginario, pero nadie tanto como Rosso. Germán da Funcho. A Roberto lo invitamos a tocar de onda. ¿Querés venir? Vení, tocá. Después se convirtió en una especie de grano, porque el saxo tiene un solo sonido y en un momento la cuestión era que tenía que haber un saxo siempre en cada tema. Estamos hablando de la época under, del desconocimiento. En una noche de show con Sumo estaba garantizado el viaje. Eran noches intensísimas. Las zapadas eran eternas. Había mucho sentimiento, mucha energía, explosión. Una cosa medio gloriosa. Había una sensación de revolución grosa que también coincidía con la Argentina que estaba por entrar en democracia. Ahora vamos a poder ser libres, decían todos. Pero no sabíamos qué era ser libre. Realmente no lo sabíamos. Alfredo Rosso. En el año 79, Petty vivía en la calle Mendoza en Belgrano R, en un departamento chiquitito. Me acuerdo que un día le toqué el timbre, entré y estaba escuchando a Tinseltown Rebellion de Frank Zappa. Tenía una partitura en un atril con un solo de Coltrane porque estaba practicándolo. Todavía faltaba para Sumo, pero el tipo ya estaba muy metido en la música. Como fue director del Expreso, Petty entendió algo fundamental. El público había cambiado. Habían llegado Virus, Soda, Sumo, Los Redonditos, Memphis, Los Violadores. Un día estábamos con él en un Pumpernickel, donde hoy está McDonald's, en Carlo Pellegrini, casi Corrientes, frente al Obelisco. Habíamos ido a comer y había una reunión de adolescentes, unos pibes de 15 años. Pettinato me dijo, ¿ves? A estos pibes todo eso de los indios y los hippies les importa 3 carajos. Me daba a entender que había encontrado un idioma nuevo y que lo tenía muy claro. Claudio Kleiman. Creo que, por un lado, lo que le valió a Petty su ingreso a Sumo fue su background de Fandergraft, porque Petty es el único tipo que tocaba en la onda de David Jackson, que era un saxofonista de free jazz, metido en una banda de rock. En los 80, además, era reglamentario que las bandas tuvieran un saxofonista. Petty no buscaba el arreglo lindo, sino un sonido medio caótico. Petty se metió diciendo, voy a hacer en Sumo lo que hizo David Jackson en Fandergraft. Creo que era el precedente que había. Fandergraft era una banda que nunca entró en ninguna categoría, que estaba encuadrada en el rock progresivo, pero los punk y los post-punk respetaban. Marcelo Gassio. Pettinato tenía la idea de formar un grupo, le gustaba el jazz y quería hacer algo tipo Captain Beefheart. Supongo que cuando conoció a los Sumo fue ideal dentro del esquema que buscaba, porque no eran músicos profesionales, tenían limitaciones técnicas, pero también tenían ganas, actitud, un cantante carismático. El seudónimo León Melquiades lo había inventado Alfredo Rosso, pero lo usábamos todos. Cuando alguien quería escribir algo y no quería firmarlo, aparecía León Melquiades. Daniel Melero. Vi a Sumo el día que debutaba Pettinato. Habría unas 60 personas. Antes los había visto en un lugar en Belgrano, cuando todavía tocaba la baterista. No me llamó la atención para nada, ni en ese momento ni después.
Me parecía que hubo un exceso de hipeo a un extranjero que venía a cantarnos canciones filmadas por él que no le pertenecían. A mí no me pasaba nada con Heroi, por ejemplo. Ahora creo que la construcción que hicieron fue enorme. Germán da Funcho. Tengo la grabación del primer show que hizo Roberto con Sumo. Fue en Anchor Inn, creo que en Paseo Colón y Belgrano, o en una esquina de esas en el Bajo. Era un lugar que estaba muy bueno, donde tocamos varias veces y llegamos a compartir noches con el Negro Fontova. En el medio del show siempre aparecía la policía y había que dejar de tocar. Entraban, miraban a todo el mundo, el lugar se quedaba en silencio. Nunca me voy a olvidar de una noche en la que estaba tocando el Negro Fontova y se hacía el pelotudo. Entró la policía y dijo: bueno, vamos a hacer otro tema. Me tenés podrido, me tenés podrido, me tenés. Empezó a cantar eso. Enseguida empezamos a cantarlo todo con la policía adentro haciendo sus famosas racias. Alfredo Rosso. Luca y Petty tenían mucho en común. Roberto es un tipo muy culto. Hace 2 años o 3 hubo una polémica en televisión. Alguien quiso discutir de algún tema intelectual con Pettinato y tuvo que callarse porque Roberto lo dio vuelta 7 veces. Pettinato es un tipo que conoce de literatura beat, de stand-up, de jazz, puede tocarte una partitura de Coltrane a simple vista. Entonces con Luca conectaban para hablar de cosas profundas. Lo que pasa es que al otro le gustaba chicanearlo, le decía, el boludo de Pettinato, pero era una joda, y nunca falta alguien que dice que Luca lo odiaba. Por favor, lo respetaba mucho. Pipo Chipolati. Conocí a Roberto desde mucho antes de su ingreso en Sumo, de cuando era periodista de jazz, un estudioso que intentaba ser saxofonista. Me acuerdo que Melingo le decía, no toques. Un día le pregunté a Luca por qué lo pusiste a Pettinato en la banda. Me parecía raro, me respondió, porque se viste de naranja, usa barba larga y toca para la mierda. Pettinato usaba pedal también, hacía ruidos raros del dodecafonismo y quedaba bárbaro. Roberto tiene mucha erudición. Claudio Kleiman. Petty tenía mucha cultura rock, los otros no. Eran como más intuitivos. Igual Luca consideraba como su partner musical a Germán. Compartía con él esa filosofía medio anarquista, medio post-punk. No creo que Germán tuviera la cultura rock de Petty, pero conectaban desde un lugar más intuitivo. Germán era un loco de la guerra, se había subido en un barco, no sé cuánto tiempo se pasó en alta mar, así que mucha información musical no tendría. Pero era un tipo totalmente autodidacta y que tocaba la viola de una manera diferente. En ese sentido estaba más emparentado con tipos de esa camada, con los Televisions, con los Talking Heads. Norberto Cambiaso. Desde el punto de vista de Pettinato y de Luca, Sumo era una banda ilustrada, lo cual no era nada común en esa época, pero era una banda ilustrada en tradiciones disímiles, que no es el caso de Soda Stereo, donde se ve que Cerati empieza a imaginar cosas de acuerdo a los descubrimientos que esté haciendo en los distintos periodos o en las alianzas con Daniel Melero. Sumo era peculiar, porque legitimó cosas como Joy Division o Pharoah Sanders. Pettinato fue importante para eso. Diego Arnedo. Era muy interesante, como sentir que tenía un pedacito del rock en inglés en Hurlingham, con un tipo que parecía Peter Hamill o Lou Reed, Jim Morrison o Syd Barrett, porque la identidad de Lucas se había formado con eso. El tipo vino a tratar de hacer un grupo inspirado en Joy Division, un grupo que yo ni siquiera lo conocía. Un día lo escuché y dije, saca eso porque nos matamos todos. Pero su idea de la música estaba muy influenciada por ellos. Luca cocinaba sus pastas y escuchaba Joy Division. Se identificaba con el post-punk, esa cosa muy depresiva
pero a la vez muy artística. Germán da Funcho. En un momento Sumo empezó a recorrer lo que llamaríamos el under de Buenos Aires. La Esquina del Sol, Einstein, el Stat Free Pub, Zero Bar. Alfredo Rosso iba a vernos y escribió la primera nota seria sobre Sumo. Antes de eso tuvimos un manager, por así decirlo. Un día apareció uno que dijo: yo puedo ser manager de ustedes, les consigo lugares. Este tipo nos consiguió un contrato con una empresa de ropa que se llamaba 2020. Entonces 2020 nos contrató para 2 shows, uno en Córdoba y otro en Mendoza. Una cosa muy bizarra grosa. Nuestro equipo de sonido era el que usábamos en la sala de ensayo y nos llevaron a tocar a una discoteca que era un lugar gigante. Nos habían puesto en un rinconcito y éramos parte de un show presentación de la marca. No entendíamos nada, absolutamente nada. Nos habían contratado de un lugar y fuimos como locos porque no ganábamos un mango. El show en Mendoza estuvo buenísimo. Ahí apareció un reportero del Expreso Imaginario y nos dijo: va a salir una nota de ustedes en La Expreso. Compramos como 3 números, buscamos las notas, nada. Al final encontramos una columna sobre el show de Mendoza en una letra muy chiquita, bla bla bla. Me encontré con un grupo muy bueno que se llamaba Sumo. Eso era la nota que habíamos estado esperando. La de Rosso era más seria. Horacio Gavin. Donde mejor lo escuché sonar a Sumo fue en el Zero Bar, en Palermo, que ya no está más. Lila Riquelme. Zero Bar estaba en República de la India y Las Heras, y cuando Sumo tocó ahí, Stephanie ya no estaba. Era el Sumo con Petinato. El grupo estaba empezando a pegar fuerte. Yo estaba embarazada de Ismael y Ale ya no quería saber nada con toda esa locura. Recuerdo que una noche Lucas subió al escenario borracho, ya desde el camarín, hizo 2 o 3 temas y en un momento cayó planchado en el piso. Se desmayó, pero fueron unos segundos. Nosotros estábamos viendo el show desde abajo, la banda siguió tocando y todos pensamos: es una joda de Luca. De repente se levantó y siguió todo el show como si nada hubiera pasado. Después en el camarín dijo que se había desmayado de verdad. Germán da Funcho. Luca siempre utilizó la música como una terapia necesaria para canalizar el dolor, pero era todo bastante caótico. Por un lado estaba el sueño de hacer música y por otro estaba el caos del alcohol, que siempre estuvo presente y fue paralelo a la historia de Sumo. Para que Luca se pusiera en pedo tenía que chupar mucho. No recuerdo borracheras como historias agresivas para nada. Siempre nos reíamos mucho. El primer foco de pelea con él fue eso de tener que tocar en pedo. Yo no podía entender por qué tenía que mamarse para tocar. Él me decía: mirá, Germán, tengo que cantar borracho. Si no tomo alcohol no puedo. Tampoco es que se pusiera en pedo, pero ¿por qué tenía que chupar tanto? Ponerse en pedo es otra cosa. Me costaba entender por qué tenía que tomar alcohol para enfrentar a la gente. Ahora lo veo todo de otra manera, pero en ese momento no entendía. Alcanzaba con que él estuviera parado ahí y que no se cayera. Con eso era suficiente. No hacía falta reventarse más. Walter Fresco. Yo trabajaba en CBS en repertorio internacional. Como cualquier pendejo de esa edad, más todavía en esa época, andaba por todos los pubs y lugares donde hubiera bandas de rock tocando. Los viernes y los sábados salía al Stat, Sido, Einstein, Jazz and Pub. Era el circuito de ese momento. La primera vez que vi a Sumo creo que fue en Zero Bar. Sumo ya era una banda bastante particular. El look, la estética, la música que hacían. Totalmente atípico para el rock argentino. Cuando ibas a ver al Sumo entrabas a Cero y parecía que te caías, como que abrías un portal y pensabas que pasabas a otro lado, porque adentro había un pelado descalzo
con un tipo con dos barbitas tocando una música totalmente innovadora. Pipo Chipolati. En el 81 estaba con un amigo que se llamaba Rafael. Teníamos un grupo que se llamaba Los Pipos, que era una fantasía. La idea era no tocar nunca en vivo. Ensayábamos, grabábamos cassette y hacíamos volantes que pegábamos en Galería del Este, porque yo soy diseñador gráfico y dibujante, y él también. Entonces hacíamos diseño bastante modernista. Conocí a Daniel Melingo porque yo iba a algunos ensayos de los abuelos. Ahí también aparecía Charlie y empecé a conocer a todo el ambiente. Yo me vestía raro, con saco y corbata, y tenía el pelo largo. Era mitad hippie y mitad moderno. Quería hacer punk, pero los punk tenían muy mal olor y preferí otra cosa. Un día me acuerdo de ver un cartel en la calle que decía Sumo, Funky, Soul, algo así. Qué raro, pensé. En Argentina no había bandas de funky en esa época, menos con un loco cantando en inglés. No supe nada más de ellos hasta que inauguró el Café Einstein. Conocí a Chaván del bar 900 en San Telmo y como soy electrotécnico me ofrecí para hacer la instalación eléctrica. Empezamos a romper los zócalos y vino Daniel Melingo a pintar. Genial. Yo había abierto un boliche en Olivos, anterior al Einstein, que se llamaba Umbral. Era un pasillo largo, había dos locales adelante y atrás un chalet. Entonces saqué las paredes, rompí todo y abrí ese lugar. Venían Luis Alberto Spinetta, Calamaro. Miguel Abuelo era muy asiduo y con él nos hicimos muy amigos. Se juntaban ahí y zapaban hasta el amanecer. Yo tocaba la tumbadora. Luis agarraba la viola y hacía un show de media hora. Después le pasaba la viola a otro y todo por un café de 10 mangos. No se comercializaba nada. Ellos lo entendieron y yo me sentí orgulloso de tenerlos ahí. Me hacía un poquito de Jerry Lewis. Tenía un personaje cómico y un día Luis me dijo, dale, genial, hacete algo. Me dio vergüenza decirle que tenía vergüenza y le respondí, ahora voy. Fui al baño, me maquillé un poco de blanco, subí y canté un rockabilly. La gente empezó a aplaudir, estaba contenta. Yo tenía tanta energía que asustaba, me decían. Un día vinieron Chaván y Katia Aleman y Sergio Eisenstein a conocer el lugar porque ya tenían la idea de abrir el suyo. A los 2 meses abrieron el Einstein, que fue una copia de Umbral. Diego Arnedo. Con Luca éramos los solteritos y nos gustaba ir al centro a tomar unos tragos y conocer gente. Con Sumo tocábamos, pero los días de semana no teníamos grandes ocupaciones. Entonces nos juntábamos y uno de los lugares más frecuentes era obviamente el Café Einstein, donde Omar Chaván y Katy Aleman se dedicaban a hacer cosas raras, mini espectáculos bizarros y divertidos. Einstein era uno de los mejores lugares. Era muy chiquito, entraían unas 50 personas más o menos, porque en un principio lo abrieron no con la idea de que hubiese grupos en vivo. Les interesaba más bien la gente del teatro o el público vinculado a la pintura o al arte. Se hacían exposiciones, había gente como Vivi Telas, Geniol, Federico Peralta Ramos y varios más, además de ellos dos, Katia y Omar, que también actuaba. Por ejemplo, entrabas un miércoles a la noche y te encontrabas con Omar Chaván tirándole choclos adentro de un balde a Katy Aleman, cosas así. Flavio Casanova. El Einstein era una casa y entrabas por el garage. Cuando pasabas subías una escalera y en el primer piso había 2 balcones, una mesa, una barra y nada más. El escenario era chiquitito. Las bandas que recién empezaban y sonaban mal tocaban todas ahí. Pipo Chipolati. Empezamos a armar el café. Hice el primer afiche y unos volantes que decía Café Einstein, cene, baile y diviértase. Atendido por sus mozos, con el doble concierto de Sumo y los Twists, algo así. Las dos bandas tocábamos los viernes y los sábados, primero Sumo y después los Twists. Ahí conocí a Luca y a Arnedo. Venían a ensayar en el fondo del Einstein en un galpón que no tenía enchufes. Pusimos una larga de 30 metros que explotó. Después de eso empezamos a ensayar en el Abasto. Genial. De ese lugar, Umbral y el Einstein copió la anarquía
y la soltura. Tuve que cerrarlo porque vino la policía a pedirme una habilitación y partí para el centro. Fui al Einstein y ahí estaba Omar. Genial, ¿qué tal, querido? Bien, querido. ¿Cómo estás?, me preguntó. ¿Vas a hacer algo? No, no tengo músicos. Yo hacía una performance y los músicos que venían eran Sanata. A veces hacían temas muy cortitos, presentando personajes decadentes de la vida. Margot, Fito, el trolo, el alcohólico, el rockabilly, el agresivo, el policía. Les pegaba con un palo de esponja a los clientes mientras cantaba, totalmente degenerado, con una sirena en la mano. El público se divertía, todos corrían, rompían las mesas, era un quilombo. Miguel Abuelo me bautizó como un dealer del desorden. El padre de Gustavito Spinetta, que era mi socio, y de Luis Alberto, que era mi padrino, fue el arreglador del primer grupo musical, que se llamaba Geniel y sus aspirinetas, puesto por Luis Alberto. Luis Alberto me había enseñado la base de batería y bajo, después ponía la viola y la voz. Katy Alemán. A fines de los 70 había varios bares, pero el más conocido era el Corralón. No había muchos lugares donde ir. Empecé haciendo teatro con un grupo en una obra que se llamaba La velada del teatro mágico, solo para locos. Ahí actuaba Omar. Después hacíamos un show que se llamaba El Cataplasma en un bar en San Telmo, el 980. En el 81 surgió la idea de hacer el Einstein. Omar y yo éramos pareja en ese momento y siempre dijo que yo lo mandé a trabajar. Se juntó con Helmut Ziegler y con Sergio Eisenstein y armaron el bar. Yo solamente acompañé porque estaba con Omar, pero no tuvo nada que ver con el Einstein. Estaba ahí, digamos. Luca empezó a tocar enseguida. Lo había visto en Cero Bar y me había encantado. Manipulaba su voz con los aparatitos, tenía una consolita, sonaba bárbaro, sobre todo comparado con el rock nacional, que en general los cantantes son todos unos perros. Pipo Chipolati. Con Luca nos conocimos en la previa a los primeros shows. Yo era profesor de inglés, me había recibido a los 17 años y todavía tenía bastante fresco el idioma. Luca era muy instruido, sabía de todo un poco. Hablábamos de mitología, de jazz, le gustaban mucho las flores y sabía los nombres en inglés y en castellano. A veces charlábamos de esas cosas en los preliminares del Einstein, que eran una ruina, o en el Capricornio, un bar que estaba al lado. Ahí iban los estudiantes de medicina a leer sus apuntes y nosotros que tomábamos ginebra. Flavio Casanova. Un día fuimos con unos amigos a una disquería de Buenos Aires y había un afiche que decía Los Encargados. Pensamos, vamos a ver a esos, capaz que son buenos. Llegamos a un lugar recontra careta, nosotros con los pelos parados y ropa punk, y se acercó Daniel Melero. ¿De dónde salieron ustedes? Porque a Daniel le encantaba eso. Lo conocí en esa situación. Nosotros vivíamos en La Plata y en uno de esos viajes a Buenos Aires Melero nos dice, vamos al Café Einstein. Fuimos. Yo estaba aprendiendo a tocar en esa época. Ese día en el Einstein no había grupos, pero había una obra de teatro y me acuerdo que entramos y nos recibió Chabán. Omar le puso toda la onda. Pasen, loco. Vienen de La Plata, qué sé yo. Después empezamos a ir seguido y una noche vemos que pasa caminando Luca. Salió de algún lado con una guitarra acústica y todos le decían, dale, dale, ponete a tocar algo. Luca agarró la guitarra y tocó 5 Years de Bowie. ¿De dónde salió este?, nos dijimos. Nos habían contado que cantaba en una banda que era más o menos conocido, pero había 15 personas viéndolo. Nadie. Daniel Melero. Yo era amigo de Geniol, porque era mi peluquero. Cuando él salía como Margot era impresionante. En realidad la escena era más interesante que cualquiera de nosotros individualmente. Ese conjunto. La otra cosa interesante era cómo todo eso convivía. Algo que no volvió a pasar desde los principios de los 90. Desde los sónicos, que eran diferentes y más o menos convivían. Pipo Chipolati. Era un tipo que venía de otro país, que hablaba en italiano, en inglés, tenía mucha información, sabía mucho de música. Cuando lo veía actuar me gustaba por su personalidad. Era Luca y los del Fuego. Genial.
Yo le había encontrado una vuelta a la representación de la decadencia. Decía, esto no es Gallalla o Percivale, eso es lentejuela, es fino, café con sal. Me preguntaban, ¿esto es el pan? ¿Qué es? Spinetta dejó de venir a verme porque estaba visto como un baladista y el público de Einstein era más punky, más fuerte y bastante sectario. Ahí lo conocí a Luca, que estaba los sábados. Yo iba los viernes. A él le gustaba mucho lo que hacía y empezó a venir a verme. Se reía mucho. Cuando empecé a verlo seguido me di cuenta de que Luca era un cantante en serio. Tenía ese don. Siempre hacía alguna que otra canzoneta en italiano y yo le decía que era medio grasa en la Argentina. Flavio Casanova. Al principio en el Einstein éramos todos habitués. De tanto ir empecé a conocerlos a todos. Melingo, Vivitelas, Geniol, Pipo. Nos decían, los flacos de La Plata. Con Luca hablé ese primer día que lo vi. Me acerqué y le dije, ay, qué bueno, tocaste 5 Years de Bowie, Ziggy Stardust. Empezamos a hablar de música y el tipo se recopó. Porque si bien había flacos que iban a verlo, la mayoría no tenían idea de la música. Le gustaba más el arte o el teatro. Luca se copaba cuando le hablabas de discos. Cada vez que iba y estaba Luca me saludaba de la misma manera. Hola, flaco. Era común vernos. No existía ese culto del que se habla hoy cuando se refieren a Luca. Marcelo Pocavida. A Lucas íbamos a verlo a los shows que hacían Cero o en Stad Free Pub. En el Einstein no me dejaban entrar ahí porque Chava me tenía en la mira. Vos no, pendejo, vos no, me decía. Un día se descuidó y entramos con una mina de Mar del Plata. Después cumplí la mayoría de edad y con Chaván estábamos en buenos términos, pero al principio era complicado. Un día se lo conté a Luca y me dijo, ¿cómo que no te dejan entrar? Le pasé mi teléfono, me llamó y me dijo, vos venite, yo te espero en la esquina de Córdoba y Pueyrredón, entrás conmigo. Pero ese día tampoco hubo caso, tuve que volverme a mi casa y el tipo se quedó mal. Volví a ir otro día. Omar seguía envenenado conmigo y Luca lo cagó a pedos. Yo acá traigo la música, vos me tenés que pagar. ¿Con qué pagó los ravioles y el morfi? Dejalo entrar al pibe, está conmigo. Yo lo cuido, no va a hacer nada. En otros lugares no tenía esos problemas. Alfredo Rosso. Me acuerdo de ver a Luca solo en el Einstein tocando Solid Air de John Martin y haciendo una versión increíble de Redemption Song de Marley. Luca con la viola, nada más. También tocaba un tema de Lou Reed que es muy poco conocido que se llama Billy. Yo nunca le había dado la menor bola, pero él lo tocaba. Marcelo Pocavida. Un día fuimos a verlo a uno de esos pubs bien de los 80 en Paternal o Devoto. Éramos una banda y él se divertía porque nosotros le imitábamos el acento cuando él decía, ahora voy a tocar un reggae de Bob Marley. También lo gastábamos gritándole, tocate una de Papo. Se lo decíamos a propósito para darle manija y él se enganchaba. Esa noche, los 7 u 8 que fuimos terminamos todos en cuero. Los del Pata habían dejado sobre esa como 3 bandejas con empanadas y nos morfamos todos. Pobre Luca, porque después tuvo que pagar él. Además habíamos tomado mucho. Uno de mis amigos se descompuso y se vomitó todo. Me acuerdo de Luca limpiando el vómito, cagándose de risa. Pobres pibes, tenían hambre, dejá, después te pagamos, le decíamos a los del lugar. Marcelo Moura. La primera vez que vi a Sumo fue en el Einstein, en mi primera salida con mi mujer en Buenos Aires. Yo todavía vivía en La Plata. A ella la había conocido en una gira y me invitó al Einstein, que para mí era un lugar para ir a mamarte y cosas así. Estaba Chaván, éramos 14. Recuerdo que me volví a La Plata con la cabeza hecha una licuadora. Sumo, mi primera salida, una chica, Chaván y Kate haciendo un performance. Pasé de estar tomando mate a eso. Era bastante fuerte la situación. Diego Arnedo. Una de las cosas que me pasaron con Luca fue que, volviendo de una de estas salidas nocturnas, esperando el primer tren de la madrugada que salía de Federico Lacroze hacia Rubén Darío en Hurlingham, nos pasamos de largo dormidos, y cuando retomamos de vuelta nos volvimos a pasar. El mal humor que teníamos era cada vez más terrible.
Al otro día nos cagábamos de risa, pero en ese momento no podíamos ni mirarnos. Katia Alemán. Al principio el Einstein fue muy bien, pero después tuvimos el problemita que era la dictadura militar. Muchas veces venía la policía a hacer averiguaciones de antecedentes, prendían todas las luces, se llevaban a todo el mundo y terminaban la noche. Ahí empezó a bajar mucho la afluencia de público. El primer verano del Einstein fue así, con muy poca gente. Entonces empezamos a hacer comida gratis, como las famosas pizzas con mendicrín y mandarina que hacía Omar. Después de eso empezó a venir público de nuevo. Vivi Telas. En el Einstein caía todo el tiempo la policía. Lucas se había hecho muy fan de ese personaje del boludo y adoptó ese ¿qué hace, boludo? Tenía esa picardía, por su parte italiana me parece. Se mataba de risa y empezó a jugar con eso. Luca era muy dulce, como un niño. Nunca tuvimos nada, digamos, amoroso, pero era tan amable. Pippo Chipolati. Con Luca tenía más complicidad que con los demás. Hablábamos de los otros tipos, esta manga de pelotudos. No sé cómo se dirigiría a otras personas, pero con los amigos de la blanda era así. El trato que tenía con otras personas era más distante. A mí me apreciaba mucho. Nos cagábamos de risa juntos, tocábamos temas de Dean Martin y Bob Marley en los martes de olla popular, porque los martes no venía ni el loro. Omar Chabán cocinaba y servía la comida él mismo, porque no había nadie. Seríamos 10 o 15 personas, entre ellos Luca, Arnedo, Melingo y yo. Arnedo tocaba el contrabajo, Luca con una guitarra criolla, Melingo con una pandereta, yo con un vasito lo que hubiera, pero no tenía ningún instrumento. Era una especie de unplugged que armábamos en una de las tantas mesas, mientras comíamos algunas de esas cosas con mandarina que cocinaba Chabán. Tocábamos acústicos de Marley y un tema de Dean Martin que se llamaba Memory Are Made of This. A mí me encantaba ese tema. Luca cantaba y nosotros hacíamos los coros. Katia Alemán. En el Einstein empezamos a hacer teatro para tratar de atraer a más gente. Ya era el 82, pero el problema seguía siendo las racias, porque después estábamos 3 o 4 semanas tratando de remontar el lugar. Hasta que un buen día me invitaron al programa de televisión de Juan Carlos Mareco, cordialmente. Yo ya era conocida como actriz y tenía mi speech perfectamente armado. Este buen hombre Mareco no tuvo mejor idea que preguntarme a qué gobierno iba a votar, porque ya era el final de la dictadura. Respondí, a un gobierno que destituya al Estado policial. Se le atragantó la comida a todos. Nadie supo qué decir ni qué contestar, porque hablar mal de la policía era incluso más complejo que hacerlo de los milicos, que estaban yéndose. El poder represor, de hecho, estaba en manos de la policía. Ese día me despaché y dije que éramos artistas, que teníamos el derecho de expresarnos, que no estábamos haciendo nada ilegal, que pagábamos los impuestos y que la policía tenía que funcionar como nuestros empleados porque sus sueldos provenían de lo que nosotros aportábamos como ciudadanos. Daniel Melingo. Había una búsqueda muy grande y no solo de identidad. Buscábamos cómo decir lo que estaba pasando de una manera diferente. Éramos una capa de gente que hasta ese momento no había aparecido. Nos sentíamos tapados por un tipo de cultura musical, por un tipo de cultura en la calle, por mucha opresión. Entonces esa necesidad se dio naturalmente. Quiero decir, que no era que queríamos simplemente diferenciarnos, sino que buscábamos ser realmente diferentes, que no es lo mismo. Horacio Gavín. Si bien Luca no era un punk, estaba bastante cerca de serlo. Era un tipo duro que no se comía ninguna y que realmente se la bancaba. Lo he visto en el Einstein, donde estábamos todos pegaditos, incluso el policía de civil que estaba al lado tuyo y que te agarraba el libro donde tenías el papel de armar. Te decía vení, acompañame y te llevaba. A mí me pasó con el Señor de los Anillos, con el papel de armar ahí adentro. Marcelo Pocavida. Un día,
A mediados del 82 arreglamos para ir a la casa de Luca en Hurlingham, con la idea de hacerle una nota. Sumo ensayaba en la bodega, pero cuando llegabas a la casa lo primero que veías era un hall que tenía un piso de madera reluciente, un hogar, un televisor a color. Parecía una postal la casa de Timmy McCann. Había unos niños todos rubios, todo parecía salido de un lugar muy distinto a lo que conocíamos los que vivíamos en el conurbano. Luca tenía su habitación en un entrepiso, en lo que sería un altillo. Había muchos instrumentos, cuerdas de guitarras, un quilombo bastante importante de cables. En realidad, hacerle una entrevista hablando sobre Sumo era difícil porque el grupo todavía no tenía historia y a nosotros nos interesaba mucho qué podía contarnos del punk. Estábamos en el 82 y él hablaba del 77. Había pasado un tiempo. Pero Luca había estado en la explosión del movimiento y empezó a recordar todo. Tenía muy buena memoria y estuvo muy bueno porque me habló no solamente del punk, sino también de cuando había ido a ver a Pink Floyd, de su experiencia con las drogas y de lo que significó estar en happening constante, viajando de un lado al otro. Luca tenía un diario personal bastante importante donde tenía anotado todos los conciertos que había visto de King Crimson, Pink Floyd y todos los demás. Katy Aleman. Yo era toda divina, preciosa, era la hermana del ministro de Economía. Eso que dije en el programa de Mareco armó todo un lío. Pero tuvo éxito mi gestión, porque la policía no vino nunca más. A Einstein lo clausuraron después en la época democrática, pero por otro problema. Cuando a fines del 82 dejó de venir la policía, en Einstein empezó a florecer. Sumo tocaba siempre, los martes eran de olla popular y tocaban todos los grupos nuevos, igual que los viernes y los sábados. Después empezamos nosotros a hacer un show que también empezó a tener mucho éxito, el Bulbo Hopo Show, que era un varieté donde había muchos actores. Cada uno hacía su número, era un continuo. A veces venía genial porque era un artista varieté. Vivi Teles hacía la nadadora, que era preciosa, teníamos como 3 números cada uno. Genial. Estaban Vivi Teles y una chica que me gustaba mucho que hacía de paralítica, sadomasoquista, que le tiraban mierda en la cara con una escupidera. Estaban los Twists, Sumo, pasaron todos por el Einstein. Chamán parecía recién salido de una batalla de película antigua en blanco y negro. Me hacía acordar mucho a Ángel Magaña. Katy siempre fue muy bella. Vivi Telas. El Einstein fue nuestro aguantadero, el lugar que teníamos para la resistencia artística. Creo que Sumo tocaba los martes por la comida como hacían varios grupos. Con Soda Stereo era igual. Nunca había plata. Entonces todos cocinábamos, había sopa, pizza y todos se quedaban a comer. Alejandro Taranto. Cuando Chaván cerraba el Einstein, los más quemados o noctámbulos terminábamos inevitablemente en el bar Scorpio, un café típico porteño que estaba abierto las 24 horas. Era pedir una cerveza para 5 y quedarse hablando. A Luca siempre lo vi tomando ginebra. Le gustaba mucho hablar y aleccionar a las personas de alguna manera. A veces incluso lo hacía de forma muy agreta. Éramos amigos de la noche, digamos. Germán da Funcho. De alguna manera, en Einstein, Luca encontró un lugar donde podía tomar gratis, caerse de risa, cogerse las minas que se cogía y pasarla bien. Todos los días pasaba algo. Un martes hacían un puchero popular, otros días estaban las obras de Omar y Katy. Pibitelas. Yo hacía monólogos y Luca había quedado obsesionado con uno que se llamaba El Boludo. Me decía, Vivi, ¿de dónde sacaste El Boludo? Es buenísimo. Me lo repetía siempre con ese acento rarísimo que tenía. El personaje era un pibe con un embudo en la cabeza, que era como un inventor medio chanta, bien argentino, que decía todo el tiempo boludo. Que no, boludo, que boludo. Sumaba números, inventaba cosas con los números y el reloj, y se creía un genio. Era un boludo de verdad ese personaje. Tenía un vestuario, maquillaje, barba y había tomado sol. Luca estaba fanatizado con eso. Estaba todo el tiempo en el Einstein. Alfredo Rosso.
Lucas nos pescó el lado tilingo claramente, nos caló enseguida los porteños, nos encontró la vuelta, se dio cuenta enseguida cómo es el ser porteño, que de última es un tano que hablaba en castellano, como cuando se reía de que todo el mundo se decía bolú. ¿Qué haces, bolú? Ahora es muy común, pero empezó en ese momento, se reía de sí mismo, como cuando hacía esas charlas entre tema y tema en los recitales. Un pelado bolú, decía. Genial. No había drogas en el Einstein, se cuidaba mucho eso y adentro no había nada. El que llegaba ya venía colocado. Convivíamos con toxicomanía que estaba al lado, controlándolo todo. Sí había mucho sexo, parados, de costado, con la boca, con la mano. Daniel Melero. El Einstein era genial, pero Sumo no era lo más importante. Los miércoles eran buenísimos. Había teatro varieté. Le decían Le Melancholique o algo así. Los martes también eran lo más porque era la olla popular. Estaban Peralta Ramos, los Sumos, los encargados, Soda Stereo. Katy Aleman. El Einstein era un reviente insoportable. Hoy está idealizado. ¡Ay, el Einstein! Pero el día a día en el Einstein era imposible. Siempre estaban los boludos que se emborrachaban y traían problemas. También estaba el estrés de si venía gente o no venía gente. La parte administrativa. Viví telas. Luca transmitía algo muy destructivo, coqueteaba con la muerte. Era demasiado punk, aunque sin perder su encanto. No era violento. Horacio Gavin. El lugar era pequeño, todas las mesitas eran chiquititas, las persianas cerradas, humo, un escenario pequeño y bajito. Una vez había un loco que estaba re denso, justo al lado de Luca. Lo molestaba, se caía sobre los equipos, rompía las bolas y no lo dejaba tocar cómodo. Luca le dijo, Punquito, vos sos malo, ¿no? ¿Te crees malo? Entonces Luca agarró un porrón de cerveza, lo rompió, se cortó la cabeza, le dio el vidrio y le dijo, a ver, haz esto, nene malo. Katy Aleman. Luca sufría mucho por el mundo, por lo que él veía del entorno, por la vacuidad, por el sinsentido, porque nadie tenía los huevos de verdad para hacer cosas. Venía de Londres, de Italia, entonces vino acá y se encontró con un país cuadrúpedo más en ese momento. Se deprimía, le daba mucha tristeza la realidad que lo circundaba. A mí me parecía un poco ingenuo. Yo estaba con Omar, que era otro delirante que le daba 20 vueltas a las cosas, súper intelectual. Omar tenía una visión totalmente distinta de las cosas. Era mucho más analítico, más extremo, más jodido en su forma de pensar. Luca era un pancito de Dios en ese sentido, muy idealista. Viví telas. Era una época en la que íbamos muy rápido, como si estuviésemos desesperados. Veníamos de una época de mucho miedo, represión, restricción. Viví en California muchos años y eso también nos unía con Luca, porque hablábamos bastante en inglés. Yo venía del Flower Power, tenía mucha libertad, tenía otra cabeza en algún sentido. Con Luca hablábamos mucho de la vida. Cada vez que me encontraba con él era un estadio medio poético. Era raro. Había silencios, como si estuviéramos todo el tiempo conectando y contemplándonos, pero no sabíamos bien quiénes éramos, quién era el otro. Es raro decirlo, pero él era un fan mío y me trataba como un ídolo. A mí me encantaba él, su forma, pero yo no era fan suya. Él también estaba fanatizado con las Baby Squid y con este personaje, y con Berman en Einstein. No éramos amigos, pero teníamos onda. Tenía un atractivo, pero yo me perdí de verlo así. No me resultaba atractivo en ese momento. Me daba un poco de miedo. Era muy extremo. Esa cosa un poco destructiva me alejaba de él. Alfredo Rosso. Luca miraba mucho a Lennon y sentía que Lennon era un ideólogo, en el fondo. Luca era un tipo que había sido criado en la época de las utopías de los años 60 y creía en eso. Al mismo tiempo, después pasó por toda la etapa del punk y de adicción que tenía. La ideología hippie era muy provida, por eso de paz y amor que tanto se ridiculiza, pero detrás de eso había una pulsión por la vida, por la belleza, por los colores.
Las adicciones a las drogas fuertes son muy tanáticas, muy vinculadas a la muerte. Entonces, Luca, de alguna manera, ideológicamente, era un tipo colorido y abierto, pero también tenía otro lado, el lado oscuro. Fabián Couto. Yo trabajaba en el agujerito, Pipo Chipolate y compraba discos ahí, y ahí empezamos a relacionarlo. Formamos los Twists, decidí ser el manager y tocamos durante muchos domingos en el Parque Genovés. Los Twists se hicieron más o menos famosos por las canciones que tenían, que son las que después conocieron todos, y porque tenían todo ese look de los chalequitos. Era divertido. Después pasamos a Einstein, y en la noche del debut estaba Luca. Ese fue el show en el que Luca se colgaba de un travesaño que había y le chupaba la corbata a Pipo. Hilda Lizarazu. Hice el secundario en Estados Unidos y volví a la Argentina en el 81. Empecé a salir de noche y caía en las noches bohemias y porteñas de Einstein. Todavía no era cantante, trabajaba como fotógrafa. Una noche de esas, Luca Prodan me golpeó duramente con un borcilla en la cabeza mientras yo estaba mirando cómo genial hacía su performance de doblar la guitarra y qué sé yo. Fue horrible. Luca no era esa persona sobre la que van a escribir un libro. Era ese pelotudo que estaba colgado de una viga como un mono. Estaba sacado. Era un violentón. Fue un accidente. Yo estaba muy distraída mirando algo y de golpe, ¡paf! Recibí este golpazo en la cabeza y vi a un tipo que estaba colgado ahí. Un italiano que estaba sacado. Sabía que era un italiano que estaba re loco. Me dolió mucho. Después bajó, pero no recuerdo si se disculpó. Había mucha gente. El lugar era tremendo. Chiquitito, todo transpirado. Cuando tenés 18 años te bancás esas cosas. Esa fue la primera vez que lo vi. Germán da Funcho. Luca tenía aquel mal humor de Tano. Los que lo conocíamos no le dábamos ni bola. Los dejábamos gritar un rato, que viviera en sus locuras. En la época que salíamos a tocar yo tenía una estanciera de mis padres y cargábamos todo ahí. Iba, desarmaba la sala de ensayo, la transportaba al lugar del show, a veces bajaba todo solo, otras veces bajábamos todo con Alejandro. Armábamos, tocábamos, desarmábamos, cargábamos, llegaba y volvía a armar todo. Luca nunca estaba para ninguna de todas esas cosas. Después nos acostumbramos, pero a la mitad del show ya estaba ebrio como una cuba y con sus delirios. El show se sostenía porque él tenía ese don y también tenía la cultura alcohólica del inglés, que es tremenda. Hay que estar al lado de ellos. Lila Riquelme. El tema del alcohol era algo que yo odiaba en Luca. No entendía por qué necesitaba llegar a esos estados. Germán da Funcho. En los shows de Einstein, por ahí tocábamos un tema, zapábamos dos, tocábamos otro, zapábamos uno, tocábamos dos, zapábamos uno. Era muy artístico. Experimentábamos en vivo. Wallace. Yo me escapaba de mi casa para ir a los recitales. Primero salí a andar en skate y a partir de ese momento conocí la cultura rock y la subcultura punk. Ahí es cuando empieza a escucharse la palabra sumo. Además tenía un compañero de colegio que era el hermano o el medio hermano de Bibi Telas. Íbamos a ver muchas bandas hasta que llegamos a Sumo. El recuerdo que tengo de Luca es en dos dimensiones. Una era arriba del escenario, la otra pateando en las puertas de otros shows. Tocaban Fricción o Casanovas y el tipo estaba ahí, haciendo puerta con los punk, charlando con los que éramos más chicos que él, nosotros admirándolo porque ya era un músico. Luca trajo el aroma de las cosas de afuera. Lo que hacía traía a los Sex Pistols, a los Clash, Joy Division, Julian Cobb o Wild. Ahora lo valoro mucho, pero en ese momento era ir a verlo y nada más. Hoy pienso, estábamos viviendo una banda de Londres de ese momento de vanguardia y en Buenos Aires, porque te tomabas un colectivo hasta Palermo y... Pipo Chipolati. Sumo era un grupo más de los que tocaba entre nosotros en el Einstein. Che, está tocando el pelado que vino de Londres a dejar el caballo. Para mí, ver a Sumo era como una luz estroboscópica. Toda esa imagen, una luz estroboscópica, y la voz de Luca con el pedalito de efecto que le ponía reverbs y ecos.
Era el único cantante que usaba pedales. Cambiaba la frecuencia, buscaba una voz cavernosa, usaba mucho el delay. Germán Dafuncho. En esa época del Einstein no había cantantes que fueran al frente. Era la época del Morral todavía. Los Redonditos no habían arrancado o eran algo muy distinto a lo que fueron después. Hacían una puesta en escena. El Indio no se convirtió en el cantante que se conoce hasta que grabaron Gulp, a mediados de los 80. En el 82 lo veías y era un oficinista cantando. Con el Indio nos cruzábamos en determinados lugares, siempre antes de los shows. Era un tipo absolutamente común y silvestre. Lalomir. Yo hacía un programa que se llamaba 9 PM. Una noche, después de la radio, fuimos al Einstein. Era un día de semana, a las 11 de la noche o algo así. Habría 10 personas, comiendo, tomando una cerveza, un whiskola, no sé qué consumíamos. No eran más de 3 o 4 mesas con la gente desparramada. Luca tocaba una guitarrita, medio que le faltaba una cuerda, así como medio mal, y cantaba unas baladas tristes. Y esas cosas napolitanas italianas, y lo acompañaba en un teclado uno de los RH, que hacían neo tango en esa época. Chaván le decía a la iluminación con un velador, se movía y ese era el efecto de las luces. Luca cada tanto le decía, salí, chabón. Esa fue la primera vez que lo vi. Carlos Aspix Justino. En el 83 ya trabajaba como fotógrafo y teníamos un estudio, el Subway, en el que ya filmaba como Aspix. El primer medio con el que empezamos a trabajar fue la revista Twix y Gritos. Ahí tenía su oficina Tom Lupo, que por entonces todavía era Carlos Galanternick. Ahí comenzó a formarse un muy buen grupo de dementes comandados por Lupo. Y Luca aparecía muy a menudo, era un quilombo ese lugar. A Lupo se le metió gente a vivir en las oficinas del fondo dentro de su redacción. Le alquiló un cuarto a uno y terminó haciendo subir a 15 personas, familias, niños. Había ropa colgada en los pasillos de la redacción y no se los podía sacar. Una cosa muy bizarra. Luca conoció a Jorge Crespo, a quien yo conocía del Palomar, y que me decía, quiero conocer a Luca, tenés que hacerme una foto con él. Un día me enteré de que Luca iba a ir a hacer una nota con Lupo. Lo llevé a Crespo y terminó siendo su manager. Todavía conservo esa foto de los dos, con las dos caritas debajo de una lamparita en el pasillo de Twist y Gritos. Fue la segunda entrevista que Luca hizo en su vida. La primera había sido con Pettinato. También fue la primera vez que le hice fotos debajo de un escenario. Piltrafa. Sumo tocaba en muchos lugares. Me acuerdo de uno en la calle Cabrera en Palermo y del IFT. Yo iba a los pubs y me hice amigo del manager, Timmy, y de Luca. Empezamos a charlar, a tomarnos una ginebra o una cerveza. Ya estaba Socón en la bata. Después pasó al bajo. Y enseguida entró Pettinato. Iba a haber mucho a Sumo. Estuvo en el Einstein cuando se hizo mejor no hablar de ciertas cosas. Había ido el Indio ese día. Luca estaba probando y tiraron ese tema. No sé si se hizo en ese momento, pero fue la primera vez que lo escuché. Ricardo Curtet. Cuando empezaron a tocar en el Einstein ya era todo un desmadre. La gente subía al escenario, le pegaba una piña a uno y agarraba la guitarra. Una vez fui a tocar ahí porque cuando me veía Luca siempre me decía, subí, vení a tocar. Era todo un quilombo, no se entendía un pedo. En un momento se subió un pan, me sacó la guitarra y qué sé yo, Luca lo empujó y le dijo, salí de acá, dejá tocar a mi amigo. Dejé de ir porque siempre pasaba algo. A Diego Arnedo le habían pegado un maderazo en la cara. Yo pensaba, estos me llegan a pegar a mí y los mato. Les doy un guitarrazo y los mato. Andrea Prodan. Con mi hermana Micaela extrañábamos a Lucas. Queríamos ver cómo estaba. Nos escribía, nos mandaba cassettes y en su voz se escuchaba que se sentía bien. El primero que me mandó Lucas desde la Argentina tenía la canción Pinini Reggae. Qué cago de risa. Pero me daba un poco de vergüenza escucharlo porque yo estaba haciendo el servicio militar en un lugar que se llamaba Orvieto, que pronto transformé en Orvietnam. Un embole tremendo.
Es un pueblito muy lindo que produce uno de los mejores vinos de Italia y en el dormitorio del cuartel había muchos personajes de toda Italia, todos mezclados. Un día saqué mi casetera y puse el tema. Los chabones me gritaron "troppo forte" y empezaron a bailar. De golpe estaba todo el dormitorio bailando. Me preguntaron ¿qué es esto? Es mi hermano, respondí. ¿Tu hermano hace esto? ¿Y dónde vive? ¿En Roma? No, en la Argentina. ¿Qué? ¿En Argentina existe el rock? En Europa mucho no se sabe de la Argentina. Me pidieron ponelo otra vez. Terminó siendo la canción del dormitorio, día tras día escuchando el Pinini fucking reggae. Fantástico. Ahí pensé, loco, esto tiene futuro. Andrea Prodan. Viajamos para verlo y llegamos a Tras la Sierra. Ahí nos encontramos con Lucas sano y pelado, resplandeciente, con mucha luz. Conocimos a sus amigos, uno de ellos con una cara de monaguillo un poco perverso, que era Sokol. Mi hermana le dijo, una pureza de ángel. Risas. Lucas me decía, ya está, estoy haciendo temas buenísimos, la gente se engancha, no sabes Emilia Clavero cómo bailan. Obviamente empecé a pensar, puta madre, qué banda, está buenísima. Veía a Sokol en la batería, a Luca cantando y tocando la guitarra, Diego en el bajo, Petinato ya estaba en la banda. Germán en guitarra, tan tímido mirando para abajo, pero produciendo unos sonidos que solo YouTube estaba experimentando. Sumo no era una banda de rock, era como ver un happening, algo más que solamente rock. Algunos me decían, ¿sabes qué pasa? Esto está muy bueno, pero es para poca gente, no todos van a comprenderlo. Hablan en inglés, no tiene futuro, qué lástima, qué boludo, ¿no? No tiene futuro, decían. Fue una cosa hermosa viajar y verlo bien. Nos hizo muy felices a Micaela y a mí. Luca estaba libre.